invitados, el frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan oscuras y una lluvia tan persistente que cualquier actividad al aire libre quedaba fuera de discusión. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER. Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque. Pues hoy es 31 de enero y se celebra el Día de Patricia Ferrero. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Andrea? Hola. Y de Guillermo Torrijos. Muy buenos días. Muy buenas tardes. No es que se celebre el día porque os llamáis ni Patricia ni Guillermo ni nada así, ni porque sois habitantes aquí de la provincia de Castellón, sino porque sois magos. Hoy se celebra el Día del Mago, el Día Mundial, así que felicidades a los dos. Muchas Gracias. Vamos a nombraros por vuestro nombre artístico, Maga Patricia, en primera instancia, que ya has estado alguna vez aquí en esta casa, vienes desde Villarreal, eres ilusionista y una enamorada de la magia del ilusionismo desde que eres bastante pequeñita, ¿no, Patricia? Sí, yo lo estaba pensando antes, iba a hacer ya 15 años. ¿Y cuántos tienes? 29. Toda la vida. Toda la vida. ¿Cómo llega esto de la magia a la vida de una persona? Súper sencillo. Vi magia en la tele, un programa que me llamó mucho la atención, que se llamaba Nada por aquí, y luego estaba tan obsesionada con ese programa, me regalaron el juego de magia borrás, ¿no? Que es lo típico, casi todo. Yo también lo tenía, ¿eh? Ahí está. Hoy hay algunos que nos enganchamos, ¿no? Y continuamos. Vaya. Guillermo también, seguro, ¿no? ¿O no? Guillermo, ¿tú también Yo con no. el magia borrás? No, yo no empecé así. ¿Cómo empezaste? Empecé muy mayor, además. ¿Sí? Con 21 años. ¿Y cómo? Sí, pues me llamó la atención un amigo no, en verdad era el primo de mi mujer, y me hizo un pequeño juego con una moneda, un vasito y un trapo. Entonces era muy curioso porque él llenaba el vasito de agua y ponía la moneda debajo del trapo. Y me decía a ver si podía colar la moneda dentro del vaso. Y curiosamente, cada vez que quitaba el trapo o el pañuelo, nunca acertaba. Entonces eso me llamó la curiosidad y dije, ¿cómo puede ser? Si es que estoy mojando hasta el trapo, ¿entiendes? Y pues eso es lo que a mí me picó la curiosidad. Dije, esto es imposible. Y a partir de ahí, pues empecé con el tema de la magia. Empezaste ahí, has ganado el Premio Nacional de Micromagia, vienes de conquistar un programa en Estados Unidos que se llama FOLAS, de dos de leyendas de la magia internacional, Penny Teller, y bueno, que estás en todo lo alto recogiendo cositas. ¿Qué tal ha sido esta experiencia en Estados Unidos? Pues ha sido muy gratificatoria, la verdad, porque lo primero, no me esperaba el premio. La gente dice como que no, porque el juego lo vale, pero bueno, no me esperaba el premio, pero sí que es verdad que me he llevado muchas experiencias allí, pues por el sitio, es el mundo de la magia, digamos. Si quieres ver un espectáculo de magia, allí están los mejores espectáculos de magia. Estabas Luego, en Las Vegas. En Las Vegas. Luego el trato con la gente de allí, te tratan fenomenal. O sea, ha sido una experiencia magnífica. Y luego encima he ganado el premio, pues ya con que te diga... Sí, Te estoy viendo la sudadera, es que Sí, nos, sí. nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, que estamos en directo en Instagram y también de YouTube. Llevas la sudadera del programa con esa carta Sí. del 3 de tréboles, o sea que vas Sí. bien equipado. Esta sudadera pues le tengo mucho aprecio porque es... bueno, me la dio directamente Jandro, pero que se la dio Penn para mí. Entonces, pues le tengo mucho cariño a esta sudadera. ¿Cómo ha sido eso? Yo no sé, Patricia. Claro, vosotros, cuando hacéis magia entre vosotros y demás, es como engañar, por así decirlo, a alguien que sabe mucho de trucos. Para estas dos leyendas de la magia, ¿cómo lo hiciste, Guillermo? Pues lo hizo muy bien. Sí, ¿verdad? Eso suelen decir. Pues la verdad que lo hice, como dice Patricia, muy bien, porque si no, no los hubiera engañado. Pero estaba muy nervioso porque se trataba de un... Bueno, el show se trata de engañarlos. Y ellos llevan pues más de 40 años en la magia. Y claro, ¿qué pasa? Que para engañarlos pues es muy complicado. Tienes que hacer algo muy novedoso, que no esté visto, que no lo conozcan.
Y entonces pues hice la rutina que tengo de dados y pues quedaron un poco fascinados. Eso iba a preguntarte, que ¿por qué truco te decantaste? Pues hice un juego con dados de casino, que la verdad en el mundo de la magia pues no se utiliza casi, y era un poco de habilidad combinado con magia. Ujú. Habilidad porque tienes que apilarlos, entonces es complicado el juego. Yo en verdad estaba muy nervioso. Lo que pasa que una vez sales al escenario, pues los nervios, una vez te pones, pues Te conviertes en mago desaparecen. y la magia llega. Efectivamente. Entonces yo estaba muy nervioso antes de salir. 5 minutos antes estaba, me temblaba todo. Y nada, y ya te pones y va fluyendo y la verdad que fue muy bien. Y lo que te comentaba, era un juego de dados, pues de apilamiento, que necesitas tu técnica, necesitas mucho ensayo y luego combinado con magia. Hay viajes de dados, desapariciones, transformaciones, o sea, hay muchas Yo cosas. me estoy poniendo ya nerviosa. A mí me encanta esto de la magia. Ya que estáis aquí, vamos a hacer algunos trucos en directo. ¿Podemos empezar con alguno? ¿Tienes una Sí. baraja? Bueno, voy yo. ¿Empiezas Sí, tú? claro, ¿Puedo, ¿Me dejas? Claro. Empieza ¿Cómo no? Patricia. Sí, Que mira. saca ahora una baraja de cartas. De póker, ¿vale? Picas, tréboles, corazones, diamantes. Mira, fíjate, voy a mezclar así. Ahí está. Se escucha ahí, mezclar en la radio. Es un poco ASMR, ¿no? La Sí, magia totalmente. En la radio. Bueno, igual. Mezclando la baraja. Mira, Guillermo, tú que estás ahí, yo sé que eres mago y tal, pero tú tienes la magia, ¿vale? Entonces yo quiero que toques una carta, la que tú quieras. Vale. De todas las... Venga. Vale, cógela, ¿vale? Yo no la Perfecto. quiero ver. ¿La ¿Vale? enseño? Enséñasela. A Enséñasela ver. a Andrea, enséñala ahí en cámara. Vale, la enseñamos a las cámaras, ¿vale? Y esto es solo para empezar. Guillermo ha cogido una carta, no es una carta cualquiera, es una carta especial. Yo sabía que ibas a coger esa, porque es que ya la llevas impregnada ya. No me La digas. llevas en tu sudadera, porque es el 3 de tréboles. Ay, ya, Increíble. es de Digo, verdad. esto no puede ser casualidad. Nada es Muy casualidad, bien, es muy magia. bien. Ahí está, el 3 de tréboles. Qué El bueno. 3 de tréboles El que 3 de lleva trébol. Guillermo en su Sí, sí. sudadera. Después haremos algún truco de magia más con estos dos vasos que tenemos aquí encima de la mesa para los que nos estén viendo. Patricia, Dime. cuéntame, porque a mí me llama mucho la atención el tema de la magia. ¿Es complicado? ¿La gente siempre intenta buscar el truco, buscarle la vuelta? ¿O es cierto que la magia crea un ambiente del que ya no puede salir y nos quedamos con eso? Pues mira, yo a nivel personal, a mí la magia sí que me impregnó ahí en un mundo totalmente desconocido y me enganchó. Y a los magos nos pasa eso, ¿no? Que nos engancha, pero a los espectadores muchas veces, la mayoría de veces, están buscando la explicación y nosotros nos cansamos de decir que hay que dejar de buscar un porqué, ¿no? Y disfrutarlo, si no, no disfrutas, ¿no? La magia al final es una ilusión, es lo típico que se dice volver a ser niño, es jugar con la inocencia, con algo desconocido. Entonces, más vale disfrutarlo y llevarlo al disfrute que buscar una explicación. Pasa que a veces es difícil, ¿no? Y es un reto para nosotros el hacerle magia a alguien que está buscando el secreto. Pero a mí me parece muy divertido. Me pasó este fin de semana que, a ver, hazme a mí un truco. Estaba yo ahí en un bar, hazme a mí un truco. Y yo, pues toma, es que te lo voy a hacer y lo vas a... Y es que te vas a... Ya verás. Toma. Y vas a decirlo. Sí, iba a decirlo. La cara, dice. Tengo que guardar una imagen. No. Estabas Hay en que un ser bar y la bueno. gente te pide trucos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Bueno, aquí yo siempre miro mucho las redes sociales y en la de Maga Patricia pone Maga todo el rato, en todas partes, en los bares, en la radio, fuera, claro, donde sea. Es que es inevitable, Jope, es apasionante para mí, es mi vida, entonces siempre llevo la baraja, siempre pienso en magia, siempre hago magia y no me cuesta nada hacer cuando me piden. ¿Te pillaron el truco? ¿No? Bueno, entonces salió bien la historia. Exacto. Y la magia en bares está muy bien, porque a cambio ya pues tienes ahí... tu- Eso se llama como magia de aproximación, de cercanía, porque estás delante justo, Sí, estás sí, al sí. lado de la gente. Sí, magia de cerca, Close se podría up, decir. close Close up. up. Close-up, magia de cerca, micromagia, lo que haces tú, Guillermo, Sí. en lo que te llevaste el premio nacional. ¿En qué consiste la micromagia? La micromagia es utilizar pues elementos no cotidianos o no, pero que sean de un tamaño no muy grande, ¿vale? Y que no utilices cartas, porque si no sería cartomagia. Sí que es verdad que puedes ayudarte de las cartas, pero siempre pues utilizar elementos pues pequeños, ¿no? Entonces pues se suele hacer por cámara casi siempre, pero pues con elementos cotidianos, que no sean cartas. Oye, y os voy a hacer una pregunta ahora que estamos aquí los tres. Yo muchas veces me meto, por ejemplo, en redes sociales, TikTok o Instagram, que yo te sigo a ti, Patricia, Sí, muchas veces subes nos muchos seguimos. vídeos rápidos de magia rápida. Claro, ahí la tecnología nos puede ayudar a hacer cortes en los vídeos,
aquí no hay corte, ahí es el truco puro y duro y no nos engañáis. Exacto, esa es la esencia de la magia, al final verlo en directo, igual que cuando hacemos magia en la tele o así, la gente pues tiene esa duda. Luego en las redes sociales el hándicap está que es un consumismo rápido, la gente busca todo el rato la inmediatez y la magia directa, entonces para nosotros también es un reto difícil el buscar efectos que duren pues 10 segundos, 7, 8 y luego que la gente los puede repetir y repetir y repetir y al final pillarnos el truco, entonces también al final lo tenemos ahí como reto. Ahí Es un está, es que problema, le es das un al problema. pause y puedes pillar algo. Sí. Y no Siempre, pasa nada, pero, en realidad. pero yo creo que no vale la pena, porque lo bonito de la magia es eso, es la ilusión de ver algo imposible. Entonces, ¿para qué quieres saber cómo funciona? La curiosidad, ¿no? Guillermo, tú también actúas con el mago Yunque. Sí, bueno, en verdad soy ayudante de escena. Trabajo con él ya muchos años, desde el 2017. Yo trabajaba en una azulejera y cerraron. Y mira, la casualidad que cerró en septiembre y a mitad de septiembre me fui con él a China, una gira, y estuvimos 60 días. A partir de ahí, pues, trabajo con él en la nave, pues, fabricando magias y, pues, todo el día con él. O sea, O sea, estás todo el día impregnado de magia. Ahí estamos, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y luego mis ratitos para mí. Así que sí, sí. ¿Creéis que hoy en día hay espacio para la magia aquí en la provincia de Castellón? Es difícil, aquí en Castellón. Yo es que trabajo mucho más por Valencia y tal, pero siempre que venimos la gente nos recibe ahí con pues mucha gratitud al final, porque la magia allá donde vayamos pues es muy guay. Sí. Claro, es algo como que llama mucho la atención, que todos queremos saber, queremos que nos contéis, queremos ver sobre todo, ¿no? También hay mucho mago. Hoy en día hay mucho mago también por internet, ¿no? Entonces, pues, en verdad, antes había menos mago, entonces eran como más como menos señalados, sorpresa, claro, ¿no? vamos a ver al mago, tal, pero ahora en todas las esquinas hay magos. Es que las redes Claro, sociales claro, en internet. tiene lo bueno y lo malo. La magia, ¿hay que llevarla dentro como que se nace con un sexto sentido? O Patricia, ¿se puede enseñar? Porque tú también das clases. Sí. Yo, como te he dicho antes, pues al final yo creo que cuando descubrí la magia, descubrí pues eso, mi vida, ¿no? Porque yo ya es toda la vida, no puedo hacer otra cosa que no sea magia. Todo lo que tengo en mi vida alrededor es gracias a la magia, todo. Mis amigos, todo. Y entonces eso está perfecto. Y a la gente que descubre la magia por primera vez, si te pica el gusanillo, pues ya olvídate del resto, porque eso es Están la muertos. tienes Lo demás que no llevar existe. dentro. Ya están Exacto. muertos. Es una pasión eso. Sí, hoy habíamos comenzado el programa hablando un poco, pues haciendo una metáfora del día a día. A veces la actualidad es muy pesada, tenemos noticias que no son muy buenas. Y hablábamos de si hoy tuviésemos una varita en la mano y pudiésemos tener algún superpoder, conceder algo, algún deseo, pues lo que a cada uno nos gustaría. Nuestro compañero nos había dicho que él querría la capa de invisibilidad de Harry Potter y colarse en reuniones y ver a ver qué se cuece. Si tuvierais... Porque es muy cotillas. hombre, los periodistas es lo que tenemos, somos Ya. bastante cotillas. A ¿Qué la os noticia. gustaría, qué superpoder os gustaría tener a vosotros como magos? ¿Qué haríais? A ver, yo, por ejemplo, en mi rutina de dados, en la introducción, mi poder sería el volar, porque yo tengo pánico a los aviones. No me digas. Sí, entonces me hicieron una introducción basada en eso, que me gustaría chasquear los dedos y aparecer en cualquier sitio, El teletransportarse. Muy bien. Yo también me lo quedo porque imaginaos que Vaya, hacemos sí. así. ¿Dónde nos iríamos hoy? Donde fuera. donde quieras. A Valencia, por ejemplo. A Valencia no, más allá. Nos vamos al Caribe, que seguramente hará más solecito Sí, que hoy, sí. y nos tomamos algo en la playa. ¿Y tú, Patricia, cuál sería tu superpoder? Yo estoy un poco más mística en ese sentido y yo haría desaparecer toda la negatividad, la tristeza, las cosas feas de la vida en general. Eso también sería muy bonito, solo con el Sí, chasquido de dedos. Sería muy interesante. ¿Hacemos algún truco más o qué? Que yo estoy aquí con ganas. Venga, os hago un juego si queréis. Claro, ¿Os venga, apetece? Guillermo. Mira, pues mira, como sabía que tenía que venir a la radio, me he preparado, te voy a enseñar, no sé si se verá, pero me he preparado aquí. Ahora se nos acerca nuestro Sí, técnico mira. Guillem con el Aquí teléfono. tengo unas notas, ¿vale? Donde me he preparado pues varias notas. Y en una de ellas pone películas y cantantes. Sí. ¿Vale? Y no me ha dado tiempo a más porque también he tenido que ir buscando, pero tengo hasta el 83, como puedes ver. Vale, 83. ¿Vale? Entonces, mira, no los habrás leído, me imagino. Solo me ha dado tiempo al último. Perfecto, pues no digas el 83. No lo voy a decir. Entonces, ¿vale? Yo no voy a tocar el móvil, quiero que me nombres un número del 1 al 83, el que tú quieras, y yo intentaré adivinar o el cantante o la película,
¿vale? Vale. Entonces, el número que tú quieras me lo dices y miramos a quién pertenece. ¿Del 1 al 83? Sí, el que tú quieras. El 83 no, porque lo has leído, entonces Vale. lo tienes muy claro. El 4. El 4. Perfecto, pues mira, vamos ahí, a ver, a las notas. Quiero que entres en películas y cantantes. Vale, Entra. me estoy metiendo en las notas del teléfono Vale. de Guillem. Vale. Mira, no lo digas. ¿Lo puedo enseñar a cámara? Sí, claro, lo puedes enseñar. Ahí tenemos el número 4. Vale, ¿es cantante o película? Dame una pista, ayúdame un poquito. Vale, cantante. Cantante, perfecto. ¿Lo conoces? Sí. Vale, voy a intentarlo adivinar, ¿vale? Vale. Vamos allá, a ver. Pero de una forma original, venga. Ya que Venga. estamos en la radio, lo voy a intentar adivinar de una forma original. Mira, por ejemplo, lo voy a intentar adivinar, ya que tengo un poquito ese, con esta copa de agua, Ya ¿vale? verás. Vale, está bebiendo Guillermo agua. Para que veas que es agua que me has traído tú y esta servilleta para no manchar la mesa. Vale. Y me gustaría que sujetaras la servilleta así, que quiero que se vea que es una servilleta normal y Vale. corriente. Estoy enseñársela a la sujetando una cámara. servilleta para quien nos esté Perfecto. solo escuchando. Y te tendrás que poner un poquito así porque Vale, voy me a desplazo. Muy bien. Voy a ir lanzando como si fuera un artista, ¿vale? Un artista callejero y voy a intentar pintar algo, como si fuera un cuadro esto, Vale. ¿vale? Entonces con el agua que me has traído y la servilleta voy a intentar hacer un poquito así, ir tirando un poquito. Yo estoy de agua. flipando ya y todavía no hemos terminado. Yo más, yo más, yo Andrea. más, porque esto si sale sería increíble. No, ya. Nos dejarías anonadados, Guillermo. Bueno, aún no sé el personaje, pero creo que podría ser, sí, ya lo tengo medio claro. Está ¿Eh? ahora la servilleta totalmente impregnada de gotas de agua de Guillermo, intentando Vale, yo acertar creo ese que ya. cantante. Mira, a ¿Qué? ver, no sé si se ve algo aquí, Sí, hombre. pero se ve algo, mira, No sé. puede ser. Dime no si se puede ve ser. algo. ¿Sí? ¿Se ve algo? Freddie Mercury. Era Era el 4, Freddie Mercury, no ¿Sí? puede ¿Tu ser. cantante? Oye, pues mira, esto es un regalo para ti, para que te lo guardes. Me lo voy a quedar, Claro, te lo Guillermo, puedes estoy guardar, y ahí alucinando lo tienes. de 83 números. ser. Freddie Sí. Mercury. ¿Era él? Es muy fuerte. Además, he Muy escogido bien, el 4 porque es un número especial para mí, pero... Es mi número. El El 4 4 es mi es tu número. número. Y quien me Vamos a conoce, enseñarlo. quien me conoce, Lo vamos a lo enseñar sabe. a cámara aquí Y para se que ve se perfecto. vea. Se ve A través de tan bien. Instagram, Freddie Mercury. Sí. Te lo prometo que me lo voy a colgar en Claro, claro. en mi sitio aquí en la radio. Vamos a dejarlo aquí que se Claro. acabe de secar. Muy bien. Vale, este no es el truco que hiciste en el programa de televisión No, de Las no, Vegas, no. pero yo creo que los hubieras dejado bastante flipados también, ¿no? Bueno, sí, podría ser. Nunca se sabe. Te estás bebiendo el agua para Claro. seguir impregnado de la magia, veo, No, ¿no? me la bebo porque me he quedado un poco disecado. Oye, ha Sí, sido sí. un súper placer teneros aquí a los dos. Yo no sé si queréis hacer algo más y si tenéis... Yo creo que después de Yo esto, creo que, no yo sé creo que ya es que hemos qué acabado, podemos hacer, hemos claro, acabado. en Ahora todo nos lo haremos alto. una foto con la servilleta Sí. y el nombre. Maga Patricia, Mago Miraver, Muy muchísimas gracias a los dos por venir a la radio. Esta es vuestra casa, Radio Castellón. Y que viva la magia y feliz Día de los Magos. Muchísimas gracias. Que viva la Gracias. magia. Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque. ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de